Abrimos la mesa de En Perspectiva en este miércoles 9 de noviembre de 2016. Estamos con Guillermo Fossati. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un día tan especial. Sí, todos cansados, nerviosos. Por ejemplo, Rafael Porcekansky, también, buen día. Buenos días para todos. Heber Gato, que nos acompaña como invitado. ¿Qué tal, Heber? ¿Qué tal? Y dejo el saludo para Gerardo Quetano, que ya está llegando. Donald Trump logró una espectacular victoria sobre la favorita Hillary Clinton en un resultado que, además de la derrota de la candidata demócrata, dejó otro claro perdedor: los sondeos de intención de voto. El fracaso de las empresas de opinión pública y los analistas en esta elección fue tan evidente que el futuro de todo el ramo se convirtió en el centro de una polémica, dice un despacho de la agencia France Press que llegó hace un rato aquí a Montevideo. De las 20 mayores empresas de sondeos, incluyendo redes nacionales de televisión y periódicos que efectuaron más de 80 encuestas desde mediados de septiembre, solamente una del diario Los Angeles Times, asociado a USAC Tracking, indicó de forma consistente la ventaja de Trump. El mismo martes de la elección, el sitio web especializado Real Clear Politics, considerada una fuente confiable en el análisis de tendencias, indicaba una ventaja promedio de 3,3 puntos porcentuales para Hillary Clinton. Y ya sabemos cuál es el resultado. Donald Trump, futuro presidente, ganando cómodamente en el colegio elector, ya está por los 279 votos, o sea, por arriba de los 270, que era el límite, ¿no? Este es un ángulo posible. No sé por dónde prefieren empezar ustedes, Rafael. Sí, la semana pasada hablamos justamente de este tema, cuando Hillary Clinton tenía unos 4 o 5 puntos asignados, aparentemente, sobre Trump. No, llegó a tener 4. Llegó a tener 4 o 5 puntos. Sí. 4 seguro al menos. Ahora, no es un problema de Estados Unidos, es un problema global. Se los dice un sociólogo aquí que tiene muchas encuestas hechas. Tomen los datos de las encuestas con mucho escepticismo, especialmente las encuestas que son voluntarias, es decir, donde la persona seleccionada para la muestra no tiene obligación de contestar la encuesta. Hay problemas de muestreo muy importantes, entre otras cosas, y los márgenes de error son mayores a los estrictamente estadísticos. O sea, dan un pantallazo, pero hay unos márgenes de error muy grandes hoy por hoy, yo creo que ya de 10 puntos, por ejemplo. O sea, no es que dan una cosa que decían Hillary 80, Trump 20, pero diciendo 4 puntos para acá, se pueden equivocar en 6, 7, 8 puntos perfectamente. No obstante, en este caso aparentemente se habrían equivocado en esos 4 o 5 puntos de diferencia, porque el voto popular es muy parejo entre los dos. Pero las encuestas están en su hora crítica, especialmente las de opinión pública, reitero, están en su hora crítica en Reino Unido, en Colombia, Brexit, en Uruguay, en Estados Unidos, en el mundo entero, por problemas metodológicos que se podría hablar toda esta sesión de eso, pero creo que hay temas políticos también para hablar, ¿no? Sí, vamos a no sacarnos el sayo. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación están en cuestión también. Hoy, por ejemplo, en el New York Times ya había notas abriendo el frente de la autocrítica. Tengo aquí, por ejemplo, una columna firmada por Jim Rottenberg que va por ese lado. Y la academia, ¿no? Sí, la academia. No, la academia. En este caso, por ejemplo, en mi rol aquí en Perspectiva, fui uno de los tantos del sector mayoritario que, además, habiendo vivido en Estados Unidos varios años, conociendo bastante esa sociedad, creía que Hillary iba a alcanzar ese margen necesario para ganar. No me sorprendió para nada los datos que ya se están difundiendo en cuanto a la predominancia del voto blanco y del voto masculino y de la working class, o sea, de la clase trabajadora. Hace mucho tiempo, o sea, aquí hay una cosa clara que esta elección prueba. En primer lugar, que esa vieja premisa marxista de que la conciencia de clase va a terminar prevaleciendo en favor, digamos, de una supuesta ideología obrera y demás, no se da necesariamente. La clase obrera votó por la derecha radical.
predominantemente. Eso en primer lugar. Y el segundo punto, que no es menos menor, que la supuesta conciencia de género tampoco se da automáticamente. Las mujeres votaron una proporción muy importante a Donald Trump. Ese quizás fue uno de los que, en mi caso personal, de las sorpresas que yo me llevo por las que me parece que esto era más difícil de prever. Pensé que quizás en esa familia donde había una clase trabajadora de dos blancos, la mujer quizás algunas iban a votar por Hillary mientras el esposo votaba por Trump. Guillermo. Más allá del tema de las encuestas, que evidentemente están en el banquillo de los acusados porque vienen fallando bastante, entrando en otros aspectos, en realidad nosotros venimos presentando en varios miércoles sorpresa por la poca distancia de Hillary, viendo con una cantidad de elementos que se estaban presentando una situación para un personaje tan peculiar como Trump que llamaba la atención. Ahora, claro, uno dirá, a posteriori siempre se pueden hacer determinadas reflexiones que eventualmente a priori, como yo digo, con un wishful thinking, uno en el fondo quería una realidad distinta y entonces eso te lleva muchas veces a mirar lo que en el fondo, digamos, a no ver algunas cosas que estaban presentes allí, ¿no? Pero pensemos concretamente otros aspectos. Primero, hay un claro rechazo al político tradicional estadounidense. Es decir, Trump es un outsider, es un individuo que realmente marca en esta elección presidencial en los Estados Unidos una realidad distinta a las elecciones pasadas. Es un personaje distinto que llega a la lucha por la presidencia de la República. Después tenés otros aspectos importantes, y es el tema económico y el tema de la seguridad. Dos variables que evidentemente tienen un peso muy fuerte y que han sido bandera muy particular de Trump. Él destacaba y subrayaba la gran deuda de los Estados Unidos y que había que transformar a los Estados Unidos nuevamente en un país rico, y eso le llega mucho al estadounidense y al votante en general. Un discurso muy parecido al de quienes impulsaron el Brexit, ¿no? en Gran Bretaña. Exactamente. Y el otro tema es ese nacionalismo y esa protección tan fuerte, tan marcada, por el cual entendía que muchas de las realidades con las que se venía desarrollando y llevando adelante la política exterior en los Estados Unidos era contraria a favorecer al estadounidense. Eso provoca hay varios estados que vieron en Trump poner en orden la casa, más allá de que eventualmente probablemente consideraban una locura muchos de sus dichos, ¿no? Que después hay que ver en el contexto y en la realidad si estas cosas no entran en una nivelación distinta. Una cosa es la campaña electoral. El gran tema detrás de todo esto es que más allá de la ideología, para mí el problema más importante que va a estar en juego con Trump es la personalidad de Trump y lo que esas reacciones temperamentales y demás va a poner en juego. Vamos a ir dentro de un rato para ese otro lado, pero sigamos hablando de lo que ocurrió y, si es posible, de las causas. Heber Gato. Uno de los periódicos norteamericanos apareció hoy con un titular haciendo referencia a la famosa novela de principio de siglo de Theodore Dreiser, An American Tragedy, una tragedia americana. Es un título sugestivo, ¿verdad?, de la manera que está valorando. No sé si es el Washington Post. New Yorker. El New Yorker. Yo creo que no solo es una tragedia americana. Podría extenderse el concepto y pensarse o decirse que es una tragedia mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Yo coincido con Fossati, porque es un hombre absolutamente imprevisible. Es decir, serenamente, reflexivamente, ¿qué podemos pensar de proyectar la política de Trump? Muy poco, apenas algunas tonterías que dijo, contradictorias entre sí, un fuerte sentido conservador y poco más, porque la mayoría de las cosas que dijo, además, todos pensamos, y pensamos razonablemente, que no son aplicables. Por ejemplo, hacerle pagar a México el muro. ¿A quién se le ocurre que México va a pagar? Seguramente tratará de imponer medios indirectos para lograrlo, pero de cualquier modo va a generar una tensión en las fronteras absolutamente inimputable. ¿Sí? Permitime que te pelee un poco, Heber. ¿Cómo no? Y tomando como base ese título que ahí estamos viendo en pantalla en el New Yorker, ¿no? An American Tragedy. La tragedia estadounidense, ¿es el triunfo de Trump? ¿Es Trump? ¿O es lo que ha estado pasando en la política de ese país que después deriva en que Trump gane? Bueno, en primer lugar, yo te diría que más que un triunfo de Trump, creo que hay una derrota de Hillary. Creo que Hillary fue un oponente muy débil para Trump, en contra de lo que podíamos pensar con anterioridad, pero sin duda no reveló tener una personalidad, al punto que casi todas las encuestas
aún con la relatividad de las encuestas, predecían que si el candidato opositor hubiera sido otro, el resultado también hubiera sido otro. Y para terminar, insisto que creo que además de todas las repercusiones tan equívocas que produce esto, creo que quedó derrotada la minoría negra, quedó derrotada la minoría hispana, quedó derrotada la mujer. Es decir, casi todo lo que nosotros entendemos por progresismo quedó derrotado en Estados Unidos. No hay más que da para pensar, ¿verdad? Sí, hay tantas preguntas. Tú decías, la derrota de Hillary Clinton, la responsabilidad de Hillary Clinton en este resultado. Y yo ahí hago dos planteos para dejarlos, para ir después acumulando. Este resultado hubiese sido el mismo si en el Partido Demócrata la postulación a la presidencia correspondía a un hombre. Es decir, ¿cuánto jugó el factor mujer? Esa es una pregunta políticamente muy incorrecta. Esos son ¿no? los factores contrafácticos que real. Políticamente muy incorrecta, pero ¿cuánto jugó el hecho de que fuera una mujer quien se oponía a Trump? Y que fuera Hillary. Por supuesto que están todos los detalles de su propia carrera política a los que tú estabas aludiendo. Y lo otro que pregunto es, ¿y si el candidato demócrata hubiese sido Bernie Sanders? ¿Qué pasaba en esta carrera, Gerardo Caetano? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Es uno de esos días en los que uno preferiría no tener que hablar. Y sobre todo no tener que hablar en público. No despertarse. No despertarse. Casi no dormí. Seguí los resultados hasta el final. Yo creo que el tema es mucho mayor. No es solamente las encuestas, los politólogos, los ciudadanos. Yo creo que las categorías que nos han ayudado para vivir en las últimas décadas están puestas en entredicho. Y que lo que ocurrió ayer en los Estados Unidos es una tragedia global, de repercusiones imprevisibles. A mí no me gusta ser catastrofista, incluso hasta por un problema de método. Me gusta manejar hipótesis, dudar, vivo en la duda. Pero hay tantas razones para hoy estar extraordinariamente preocupado. Hoy, por ejemplo, voy a ir, como he ido casi siempre, pero voy a ir con una renovada apuesta a la Beneverit, a la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. Porque este triunfo de Trump es señal de que algunas cosas que pensábamos que no iban a poder ocurrir nunca más pueden volver a ocurrir. Y además pueden volver a ocurrir, como ocurrió en buena medida con Hitler, y hablo de Hitler no de manera inconsciente, pueden volver a ocurrir con el voto popular, lo cual es muy fuerte. Yo creo que hay muchas razones hoy para manifestar preocupación y para reforzar la idea de que el origen de la palabra idiota es griego, y si uno lo pudiera traducir, idiota para los griegos era aquel que no se ocupaba de la política. Bueno, hoy la política es global, y aquel que cree, yo me sorprendí mucho, estuve el lunes en un seminario en Santiago de Chile, y ayer me sorprendí mucho, porque en Uruguay vi un provincianismo gigantesco. Como que, bueno, lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos era una elección más. Y tengo muchos motivos para pensar que el 8-11 puede quedar en la historia. Digo puede porque, bueno... No sabemos, pero además también depende, en algún sentido, de lo que hagan los otros. La gran pregunta respecto al Holocausto
no es lo que hicieron ellos, es lo que no hicieron los otros. Sin duda. Y uno podría decir, pero ¿qué tono? Tengo 1000 fundamentos para pensar que un gobierno de Trump pone no solamente en reto particularmente duro a una gran democracia en lo interno, no en lo externo, que ha sido un imperio, todo lo contrario a una democracia, siempre. Pero en lo interno, a eso tan famoso de los contrapesos, del check and balance, de la idea de que el presidente no gobierna, sino que hay toda una estructura institucional que pone límites. Tengo muchas razones y fundamentos, por lo menos para sospechar que eso puede estar en duda y que se nos avecina en tiempos muy difíciles. Ahora, yo vuelvo a incitarlos a que examinemos qué fue lo que pasó, más allá de la preocupación por lo que puede pasar, ¿no? Decía un analista este fin de semana, el problema no es Trump, el problema es los votantes de Trump. 60 millones de votos. El problema es que haya un sector de la población de Estados Unidos tan importante apoyando a un candidato de estas características. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú viste, Emiliano? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú viste los escenarios que estaban montados para recibir los resultados de uno y otro partido? Yo se lo voy a comentar a la audiencia. El escenario, yo nunca vi algo más pomposo que el escenario de Hillary Clinton. En cambio, el escenario de Trump era mucho más pequeño, mucho más modesto. Lo que facturó la campaña de Clinton fue monstruoso, mucho mayor a la de Trump, por ejemplo. Es decir, eso del candidato del establishment no es una frase de boliche, es la verdad. O sea, yo vi los 3 debates y el favorecimiento de la prensa hacia Hillary fue también descarado, es decir, esta era la candidata del establishment, la que cobró $300.000 a Goldman Sachs, y con la cual se alineó todo Wall Street. Y Donald Trump fue un poco como Charles Bronson, en lugar de ser el vengador anónimo, fue el candidato solo, porque le ganó 2 veces al establishment Trump. Le ganó primero al establishment del Partido Republicano. Le ganó a Ted Cruz, le ganó a Jeb Bush, le ganó a Marco Rubio. Todos candidatos digamos, bien de adentro del Partido Republicano. Y ahora le ganó por segunda vez consecutiva. Y en esta reacción, hay una reacción creo que lo mencionaba Harari hace un rato, se le está dando la espalda a una clase política que no le dio respuesta suficiente a esa clase trabajadora cuyos salarios no mejoraron. Y dijo Trump en su discurso de esta madrugada, los olvidados ya no serán olvidados. Fíjate qué frase, ¿no? Los olvidados ya no serán olvidados, exactamente. Dice un oyente, Manuel, que es impresionante la cantidad de mensajes que tengo esta mañana de nuestra audiencia, dice Manuel, ¿quién ganó y quién perdió? Ganaron los que transpiran todos los días en el trabajo y se ensucian las manos. Perdieron los que transpiran solo en el gimnasio y sus manos están libres de callos. Perdió el establishment. Como Jorge Valle supo decir cuando ganó aquella elección interna que finalmente lo dejó presidente, ganó con los de a pie. Es exactamente lo que yo señalaba hace un rato. Él hablaba mucho de recuperar el trabajo en los Estados Unidos, hablaba de mucho de ciertas cosas que le llegaba a una cantidad de gente y que muchas veces de pronto uno no lo estaba viendo. A mí me sorprende, por ejemplo, el documentalista Michael Moore, en un artículo que publicó hace ya un tiempo, titulaba 5 razones por las cuales va a ganar Trump. Y decía, lamentablemente tengo que decirles algo terrible, va a ganar en noviembre. Primero lo decía que iba a ganar en el Partido Republicano y después decía va a ganar en noviembre. Y da 5 razones. Y menciona, por ejemplo, varios estados que ven en eso la esperanza de recuperación económica frente a las crisis que venían llevando. Otros que se convencerán que Trump ha llegado para limpiar la casa. Otros, como en un hombre blanco, Trump, el tema de la mujer, si la mujer podrá estar llegando. Otros concretamente señalaban que Hillary representa a la vieja guardia de la política estadounidense e inspira desconfianza. Y hay otra serie de elementos, es decir, Trump es el showman, es el individuo que si bien tiene capacidad para decir los disparates que ha dicho, también tiene capacidad carismática para llegar a la gente. Hillary tiene todo lo contrario, tuvo una llegada mucho mayor en ese sentido, como hombre narcisista que se pone en escena y que moviliza de una manera distinta. Donde la gente puede eventualmente hasta hacer la separación donde no está viendo
semejantes disparates que ha dicho este hombre en más de un momento, y sin embargo puede ponerlo a un costado, no ver ese aspecto y mirar los otros elementos, y evidentemente, y yo lo mencioné en un miércoles hace un tiempo acá, donde señalaba que en una de las encuestas se mostraba que 3 de cada 10 estadounidenses decididamente querían un cambio de la situación de cómo se venía desempeñando la política estadounidense. Y Hillary representaba un más de lo mismo, una continuidad, mientras que Trump representaba algo incierto, no predecible, pero eventualmente tocaba una serie de puntos que evidentemente estaban en muchos estadounidenses. Sí, a ver. Yo decía recién que tengo la impresión que estas elecciones significaron la derrota de una cantidad de causas progresistas que también están en la agenda de la humanidad en este momento. El tema de la mujer, el tema de las razas, el tema, digamos, de todas las minorías más o menos oprimidas. La llamada agenda de derechos. Exactamente, la agenda de derechos, que es una realidad en el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿quién ganó, la derecha o la izquierda? Esta es una pregunta interesante, porque está de alguna manera rozando el problema de la multidimensionalidad de la política y las dificultades para usar categorías del siglo XIX y del siglo XX en el siglo XXI. Yo no estoy diciendo para nada que no existan más la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha existen. Lo que pasa es que hay que resignificar cómo se las define. Es decir, no es lo mismo un proletario estadounidense que un proletario polaco. Ahí hay una diferencia enorme. Yo creo, como creo que sostenemos todos, que Trump es un conservador, pero es un conservador muy especial, del mismo modo que era un conservador Hitler, pero añadía a esa dimensión un aspecto revolucionario. El movimiento nacionalsocialista era un movimiento que se rebelaba contra el statu quo. Hay una gran similitud. Se ha dicho que Trump, por ejemplo, es un populista. Sí, yo creo que es un populista, pero cuidado, es un populista que se apoya en el proletariado y que resurge la idea del pueblo. Igual hay diferencias importantes, porque esto lo quiero marcar ya para empezar, Hitler era un expansionista y Trump llega al poder con un discurso totalmente diferente. Es un aislacionista. No, pero esas son diferencias muy menores. Lo que importa... ¿Pero te parece? Sí, claro que ¿Vos lo ves a Trump invadiendo países? No sé, no me extrañaría que... Esperemos. Él ha dicho que se quiere dedicar a la política interior, pero también, mucho más importante que eso, es que ha dicho que él quiere volver a los Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial era un Estado enormemente poderoso que imponía sin ningún tipo de oposición sus reglas en el mundo. Y creo que eso es lo que lo llevó a votar. El hecho de que prefiera priorizar la política interna en su discurso no significa que el ideal con el cual se identificaron los norteamericanos no sea un ideal de expansión, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurrió? Cerramos contigo esta primera ronda. ¿Por qué ocurrió? Muchos dicen que los politólogos son aquellos que mañana van a decir por qué lo que pronosticaron ayer que iba a ocurrir hoy finalmente no ocurrió. Lo que ocurre es que hay que tener la sensibilidad para advertir lo que pasa, como diría Hannah Arendt, los momentos de verdad en donde, se revela algo. La anagnórisis, como dicen los críticos literarios, un momento de revelación. En realidad, venimos viviendo un periodo en donde, ¿quién iba a pensar? El mundo estaba apoyando el sí en Colombia. El mundo. Ya no solamente Colombia. Triunfó el no. El mundo no pensaba que iba a ocurrir el Brexit. Exacto. Ocurrió el Brexit. Y en esos dos ejemplos, disculpame que te interrumpa, tenemos lo mismo, o sea, todo un gran aparato, entre comillas, del establishment, de las grandes personalidades, de los mercados financieros, apoyando un camino de manera explícita, ferviente, medios de comunicación, grandes medios de comunicación, y la gente vota lo otro, ¿no? Sí, aferrados al status quo y le termina esto nos ayuda a definir, por ejemplo, categorías complicadas. Por ejemplo, populismo. En América Latina, con gravísimo error, se ha supuesto que el populismo es una ideología. Claro que no. Claro que no. Una forma. El populismo es
una forma de hacer política. Una forma de decir la política. Una forma de decir la política, de relatar la política. De decir y hacer. Eso lo hace mucho más poderoso. Mucho más poderoso. Porque el populista, ¿qué es lo que dice? La gente contra los de arriba. El pueblo contra la oligarquía. Los descamisados contra la patria financiera. Es decir, dicotomiza. Y simplifica. Y simplifica. Creer que ganaron los que transpiran en la calle, porque los trabajadores norteamericanos, que es un dato de la realidad, votaron masivamente a Trump, como en la Blancos. Blancos, sí, blancos. 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 Y eso es que son la mayoría. Es un aspecto importante para señalar. Pero... Bueno, tú decías creer que ganaron los que transpiran, ¿cómo es? Es un gravísimo error, peligrosísimo error, porque es entrar, sin quererlo, en el relato populista, que puede tener contenidos, como lo demuestra la historia, ideológicos, absolutamente opuestos. Por supuesto que Hillary era una pésima candidata. Por supuesto que hay un cuestionamiento de los establishment. Por supuesto de que la crisis de los partidos también ha llegado y ha conmovido a los Estados Unidos. Ayer veíamos que el portavoz de Bush señalaba que Bush no había votado por Trump, votó en blanco. Sí, Trump expresó malestar por eso. Bárbaro. Y podríamos seguir señalando razones. Lo que pasa es que este hombre se ha pasado de la raya. Se ha pasado de la raya. No es que sea políticamente incorrecto, se ha pasado de la raya. Hablar en el 2016 de un muro que van a pagar los mexicanos, hablar en el 2016, como ha hablado, de la agenda de derechos, hablar de que no va a permitir que entren musulmanes, y podríamos seguir reiterando cosas que ha dicho sin ningún escrúpulo durante la campaña. Y algunos de los aspectos de la política comercial que ha y lo que tiene que ver con su pasado. Bueno, y además, yo lo que de alguna manera sugiero es que aquellos que se ocupan de la política exterior, del comercio internacional, que de alguna manera incorporen la política en sus razonamientos. Porque, por ejemplo, todo lo que se ha dicho del TPP, todo lo que se ha dicho de los TLC, todo lo que se ha dicho de, bueno, el mundo está esperando y en realidad es un bloqueo interno. Bueno, ¿dónde te queda ahora? Vamos a ver lo que pasa. Enseguida. Se va a rediscutir el NAFTA. Entonces, más cautela. Hagamos un momento de reflexión y veamos lo que pasó. Ya volvemos a esta edición especial de La Mesa de En Perspectiva.